La ley, el derecho a saber. Afirma Augusto Moreno en su libro Los abogados. Cada día se hace más duro abrirse paso en la jungla jurídica, no es tarea sencilla ni mansa. Afirmación que 20 años más tarde lentamente encuentra en su sitio nuevos escenarios, impuestos a lo justiciable, particularmente a los trabajadores, quienes ya no solo se ven perjudicados por el reconocimiento de sus derechos de manera tardía. En el programa anterior habíamos dado un pantallazo general de lo que eran los accidentes de trabajo, los accidentes in itinere, las enfermedades profesionales, la denuncia que había que realizar, el trabajador en negro, una vez que realizamos la denuncia, el tratamiento, el posterior alta médica y todo lo concerniente a las remuneraciones. La implantación del paso obligatorio por las comisiones médicas jurisdiccionales a los fines de definir las prestaciones en especie y dinerarios de la Ley de Riesgos de Trabajo. Bueno, vamos a seguir con este tema del paso por las comisiones médicas. En principio, vamos a hacer un pantallazo y vamos a decir que la ley anterior, la 24.557, fue tachada de inconstitucionalidad el paso por las comisiones médicas porque la Corte Suprema consideró que se vulneraba el derecho de defensa de los trabajadores y por no ser las comisiones médicas órganos jurisdiccionales. ¿Qué pasó? En febrero del 2017, el presidente Macri dicta un decreto de necesidad de urgencia donde establece el paso obligatorio por las comisiones médicas. Esto se hizo en un contexto político del cual se decía que era impresionante el comercio que hacían los abogados con los juicios a las RT. Entonces, para salvaguardar el patrimonio de las RT, se decretó en febrero, se dictó este decreto de necesidad de urgencia, el cual vulneró los derechos de los trabajadores. Y se consideró que no era necesario, porque un decreto se dicta cuando hay realmente una necesidad. Y en el contexto económico y político del momento no existía esa necesidad. Pero posteriormente, y casi con urgencia, el 27 de febrero se promulgó la nueva ley de riesgo, la 27.348. Por la ley 27.348 y la adhesión producida en casi la mitad de las provincias han cambiado el panorama procesal en aproximadamente un 40% de los pleitos laborales. A ver, la situación del país y de los tribunales y de las comisiones médicas seguía siendo la misma. Lo único que había cambiado, la situación política y económica. En realidad, ¿qué era lo que se decía? Que debía existir una comisión médica en cada uno de los lugares donde existiera un tribunal. De hecho, entendemos entonces que acá en Río Tercero debería existir una comisión médica, la cual nunca se creó. La provincia de Córdoba adhirió a esta ley y dentro de la ley de adhesión se estableció que iba a empezar a ser obligatoria esta ley en la provincia siempre y cuando se creara una comisión médica dentro de la circunscripción de cada tribunal, cosa que nunca se hizo. El tema es el siguiente: nosotros que estamos acá en Río Tercero tenemos que viajar a Villa María, 130 kilómetros, para tener acceso a la comisión médica. Más aún la gente que vive en Villa del Dique, Santa Rosa, que le queda más lejos. Entonces hay una diferencia y una desigualdad entre los trabajadores que viven en Villa María, que tienen acceso directo a la comisión médica. De más está decir que el acceso a la justicia para los trabajadores es gratuito, cosa que no se cumple en este supuesto. Porque si yo, trabajador, tengo que ir a la comisión médica, me tengo que solventar mis propios gastos. Y ya vamos a explicar en un ratito que no tienen que ir una vez. Lo más probable es que el trabajador tenga que concurrir a la ciudad de Villa María en 3 o 4 ocasiones.
La fuente legal de dicha obligación reside en la normativa de la Ley 24.557, específicamente en su artículo 4, que les impone, en forma conjunta con el empleador, el deber de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. ¿Cuáles son las situaciones que podemos tener frente a un accidente? Hacemos la denuncia del accidente. Por ejemplo, el trabajador estaba levantando unos caños, hace esfuerzo, siente un tirón en la columna. Va al médico, el médico le hace una resonancia, tiene una hernia de disco. Vamos a tomar el ejemplo de la hernia de disco, que es uno de los más comunes, es una de las más comunes lesiones que sufren los trabajadores. Hacen la denuncia y la RT le dice denegado, enfermedad inculpable o preexistente. Ese trabajador que recibe la carta documento de la RT donde dice denegado, debe inmediatamente, dentro de los 5 días de denegado, consultar a un abogado, que es lo que yo les recomiendo, porque ya sabe el abogado cómo es el trámite, le va a llenar los formularios y lo va a llevar a la comisión médica, o puede, si no, dirigirse solo a la comisión médica de Villa María, que es la que le corresponde si tiene su domicilio desde Villa del Dique, Villa Rumipal, Embalse, Almafuerte, Río Tercero, que es la zona que, Hernando, Tancacha, que es la zona que nosotros manejamos. Tienen que ir a Villa María. En ese caso, se presenta toda la documentación a la comisión médica y la comisión médica le dice que tiene que ir con patrocinio letrado. Si usted no tiene un abogado, la comisión médica le pone un abogado que es el abogado de la RT, digamos que es la que le corresponde. Las ART han asumido voluntariamente mediante un vínculo jurídico oneroso una serie de deberes en materia de prevención, los cuales presupone que respecto de cada establecimiento asegurado han de mantener una relación directa, concreta, intransferible, permanente, individualizada y especializada. Otros de los supuestos que se pueden dar después de la denuncia es que le hacen el tratamiento y después que le hacen el tratamiento, le hacen los estudios médicos, le dice continuar el tratamiento con la obra social. En ese caso también tiene el plazo de 5 días para hacer el reclamo ante la comisión médica. Y acá hay que recordar una cosa, si no vamos a comisión médica, el paso es obligatorio, después no podemos reclamar en los tribunales. O sea que sí o sí tenemos que cumplir con esos plazos. Entonces, inmediatamente apenas recibe la carta, lo que le aconsejamos es ir y buscar el patrocinio letrado. Ahora vamos a charlar un poquito de cómo es el paso por la comisión médica, cuáles son, las audiencias que el trabajador va a tener o las veces que el trabajador va a tener que concurrir a la comisión médica. En principio, una vez que se rechaza la contingencia o una vez que usted tuvo un accidente, la ART le dio el tratamiento y le dio la posterior alta médica, tiene prioridad la RT para hacer la denuncia ante la comisión médica. La RT tiene entre 10 y 20 días hábiles desde que le dio el alta médica para hacer la denuncia. En el supuesto caso que el RT no haga la denuncia, después de esos 20 días la puede recién realizar el trabajador. Entonces ahí tenemos otro de los supuestos donde se vulneran los derechos de defensa del trabajador. ¿Por qué? Porque se le da prioridad al RT a realizar la denuncia e iniciar el trámite, mientras el trabajador tiene que esperar en su casa que se le ocurra llamarlo. Generalmente las RT, ¿qué hacen? Le mandan una carta documento al trabajador y le dicen, bueno, a ver, tenés patrocinio letrado, si no te ponemos uno y es gratuito, claro, pero ese patrocinio es el de un abogado que pone la propia RT. Otra de las cuestiones, que es lo que no le explica la RT, es que, por ejemplo, le piden una opción de domicilio y acá tenemos el ejemplo bien puntual de los trabajadores de la central nuclear.
Si, por ejemplo, viene una persona de Santa Rosa que trabaja en la central nuclear y no le explica que puede hacer la opción de domicilio de donde trabaja o donde vive, generalmente el trabajador hace la opción de domicilio del lugar donde vive. Entonces, en ese caso, en vez de corresponderle la comisión médica de Villa María, le va a corresponder la comisión médica de Córdoba. Y la Comisión Médica de Córdoba generalmente es más lenta porque, abarca un mayor radio donde existen, mayor demanda de trabajadores. Una vez realizada la denuncia frente a la Comisión Médica, el trámite ingresa y tiene una demora aproximadamente de 45-60 días. Lo más probable es que le notifiquen a usted por correo electrónico, porque le hacen denunciar un correo electrónico, le notifiquen por correo electrónico la audiencia que va a tener frente a la Comisión Médica. ¿Qué pasa? O sea, hoy por hoy todo el mundo usa correo electrónico, pero también no nos olvidemos que tenemos gente que trabaja en la construcción, gente que trabaja en la metalúrgica, gente un poco mayor que no se maneja todavía con esos medios de comunicación. Y si si lo notifican de la audiencia por correo electrónico, si usted no va a la primera audiencia, le fijan una segunda audiencia que también se lo notifican por correo electrónico. Si no concurre a esa segunda audiencia, el expediente se archiva y usted pierde la oportunidad de reclamar. La acción laboral en caso de accidentes in itinere y la acción civil. La acción laboral en itinere no es excluyente de la civil, mientras no existen superposición de indemnizaciones que sean una fuente de lucro. Así determinó la Sala de la Tercera Exma, Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro. Los autos capturados, daños y perjuicios, expediente número D1306-200, 13 de febrero del 2013. En este fallo, los actores, en su carácter de progenitores de la víctima, demandan por daños y perjuicios al conductor del vehículo y citan en garantía de la compañía de seguros Barclay International. En esa primera audiencia, usted tiene que concurrir con el letrado que eligió, si usted lo hizo por voluntad propia. Y si no, seguramente cuando llegue a la comisión médica se va a encontrar con el letrado que le asignó la RT. En esa audiencia, usted en principio va a entrar con su letrado y le van a preguntar sus datos personales y cómo ocurrió el accidente, qué es lo que siente. Lo van a hacer salir a su letrado y usted se va a quedar solo con el médico de la comisión médica y con el médico de la RT. El trabajador, si quiere y puede, obviamente, le tiene que pagar a algún médico particular para que lo acompañe a la ciudad de Villa María para que presencie la audiencia y el interrogatorio médico, cosa que generalmente los trabajadores no tienen acceso a poder pagarle a un médico particular el día de trabajo. Digamos del médico para que lo acompañe a la ciudad de Villa María. Bien, en esa audiencia, cuando termina el examen médico, hacen entrar al letrado y el letrado firma o suscribe un acta que se realizó durante esa audiencia. Posteriormente a esta audiencia, el médico de la comisión médica, conjuntamente con el médico de la RT, hacen una valoración del daño y le envían a su casa, más o menos esto le puede llevar entre 20 y 30 días, el dictamen donde le establecen si lo que usted tiene fue realmente consecuencia del accidente o si es una enfermedad inculpable. Y para el caso de que fuera consecuencia del accidente, su hernia fue consecuencia del accidente, le establecen un porcentaje de incapacidad, que generalmente son mínimos. Hoy en los tribunales de Río Tercero, los peritos médico oficial están dando por una hernia de disco entre 10 y 12% de incapacidad. Las comisiones médicas están dando 1,5% de incapacidad. Recordemos también que después ese porcentaje de incapacidad va a influir en la indemnización que usted va a cobrar.
Por eso nosotros seguimos sosteniendo que es una aberración a los derechos de los trabajadores este paso obligatorio y excluyente por las comisiones médicas, donde en realidad lo único que se hace es vulnerar los derechos de los trabajadores y un consecuente negocio para estas ART que son empresas privadas. La ley, el derecho a saber. Especializado en Derecho Provisional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados. Soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459, Río Tercero. Especializada en Derecho Laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico, Doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrina, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos a través de la imposición de ciertas penas, como reclusión en prisión, por ejemplo. Bueno, en este espacio dedicado al derecho procesal penal, vamos a estar hablando sobre una herramienta que tiene usted y cualquier ciudadano común al momento de ser víctima de un delito o al momento de tomar conocimiento de un determinado delito sin ser el que sufre directamente el perjuicio de ese delito. Sabemos que el derecho se encarga de regular las actividades de los hombres que viven en sociedad y que mantienen la relación con el resto de los hombres. De esta forma, el derecho busca proteger la paz social con normas que no son impuestas por la autoridad, quienes a su vez tienen el monopolio del uso de la fuerza. Algo que particularmente me llama la atención es que las denuncias de forma verbal que va a realizar la víctima o el ciudadano que tiene conocimiento de un delito particular, es que no puede ser acompañado por un abogado, no puede ser acompañado al momento de denunciar verbalmente por un abogado. Entiendo que es porque se pretende que esa denuncia sea lo más objetiva posible y que no haya ningún condimento agregado o extra por parte del abogado, del profesional o de la persona que la acompañe. Simplemente que sea lo que esta persona vivió y vio a través de sus sentidos y no tenga ningún otro agregado.
pero a la vez las denuncias por escrito se reciben con total normalidad, y estas denuncias por lo general, cuando una persona acude a un abogado, el abogado es quien confecciona la denuncia por escrito, si bien la firma el denunciante, y el abogado obviamente que hace la denuncia a través de los datos que esta persona le está comentando, pero son receptadas de igual manera. O sea que esto me llama especialmente la atención, ya que en una tipo de denuncia el abogado está participando directa o indirectamente, y en la otra no. El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto de los fines jurídicos, todo bien vital de la comunidad o del individuo. Para esto, prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Lo que no puede hacer el derecho penal es evitar que sucedan ciertos efectos. Ahora bien, ¿qué pasa con esta denuncia que nosotros como ciudadanos vamos y realizamos a los órganos del Estado? Como víctima, lisa y llanamente, no tenemos acceso a ese expediente que va a ir tramitando, ese expediente de investigación que va a ir tramitando la Fiscalía, no tenemos acceso. Si lo que pretende usted, como víctima de un delito, es participar en ese proceso y coayudar a la Fiscalía en la investigación del delito del cual usted fue víctima, lo que tiene que hacer es que constituirse como querellante particular. Esta constitución en querellante particular justamente le da, una vez que es admitido, la participación en el proceso, y puede, entre otras cosas, ofrecer pruebas, puede participar de las pericias que se lleven adelante en esa investigación, y puede ir de alguna manera controlando, si se quiere, la tarea investigativa por parte de la Fiscalía, controlando y coayudando a la Fiscalía dentro del marco de la investigación. Esta constitución en querellante particular es de un ámbito extenso, el cual vamos a ir desarrollando a lo largo de otros programas, porque es realmente interesante y bueno, tenemos mucho para ir desarrollando sobre este tema. Sabemos que el derecho se encarga de regular las actividades de los hombres que viven en sociedad y que mantienen relaciones con el resto de los hombres. Bueno, para ir cerrando, me interesa que a usted como ciudadano le quede claro algunos tips, digamos, a la hora de realizar una denuncia. En primer término, tiene que tener en cuenta que la denuncia es totalmente gratuita. Usted no tiene que desembolsar ninguna suma de dinero a la hora de ir a la unidad judicial o al Ministerio Público a realizar una denuncia. Por otro lado, usted cuando va a realizar la denuncia le van a otorgar una constancia en la cual figura la fecha y la denuncia y el número de sumario que se lleva adelante por la denuncia que usted acaba de realizar. No le van a dar constancia de lo que usted textualmente ha denunciado, sí una constancia simple de que usted realizó la denuncia. Por otra parte, tiene que saber usted que tiene la responsabilidad al momento de denunciar de decir la verdad, porque si usted realiza o manifiesta algo que no es verdad, estaría incurriendo en un delito que es la falsa denuncia y que podría llegar a traerle alguna complicación en este caso. Surgimiento de la justicia política. Con el nacimiento del derecho penal romano, la justicia comenzó a cobrar sentido. A partir de este modo, surge la diferenciación entre crímenes públicos y privados. Los primeros eran aquellos que afectaban el orden público, los segundos eran de tipo personal entre dos individuos o familiar. Otra cuestión que es muy importante tener en cuenta es que la denuncia es irretractable. Una vez que usted se dispone a realizar la denuncia y la denuncia es receptada por estos órganos del Estado que ya nombramos, usted no puede ir con posterioridad a retirar la denuncia. Eso por ahí es un mito que encontramos en la charla de café, pero usted no puede ya retirar esa denuncia que ya efectuó, porque el titular de la acción penal es el Estado. Eso es una cuestión que también vamos a ir explicando después a lo largo de los programas, pero el Estado, una vez que toma conocimiento del delito, es quien es el titular de la acción y el que persigue o no persigue el delito. El Estado puede decidir perseguir o no perseguir, de acuerdo a otras cuestiones que también vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero usted, una vez que denunció, ya no puede retirar esa denuncia.
el derecho a saber. Especializado en derecho provisional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados. Soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459, Río Tercero. Especializada en derecho laboral y reclamos ante las ART para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico, doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrina, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. La ley, el derecho a saber.